Bueno. Muy buenos días, hermanos. Una alegría compartir otro domingo con todos ustedes. Gracias por las felicitaciones de cumpleaños, amablemente. Gracias, la verdad que muy contento que Dios nos dé un año más de vida, ¿no? Y qué lindo festejarlo con la iglesia, festejarlo compartiendo la palabra. Y hoy me tocaba un tema realmente que lo vengo estudiando hace mucho tiempo, porque creo que es una área de la vida de cada uno de nosotros, es que podamos vivir pensando bíblicamente, ¿no? O sea, pensar como Dios piensa. Y ese es el título de esta mañana, es cómo desarrollar una filosofía bíblica de pensamiento. Una filosofía significa cómo poder armarte o qué herramientas debemos usar, ¿sí?, para formar nuestro pensamiento, ¿no? Así que esta es la idea de esta mañana. Vamos a tocar 3 puntos esta mañana realmente importantes, porque creo que esta forma de pensar bíblicamente está basada en 3 puntos fundamentales de tu vida y la mía, que la tenemos en cuenta, pero a veces parece que por saberla, por tenerla en cuenta, pasa a ser tan normal que empezamos a descuidarlo. Y recuerda, si estás anotando, vamos a ver muchos textos de la Biblia, y el primer concepto que tenemos que tener en cuenta para tener una filosofía bíblica de pensamiento, para pensar como Dios piensa, es tener un alto concepto, un correcto concepto de Dios. Un alto concepto y correcto concepto de las Escrituras y un correcto entendimiento de quién es el hombre. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Teniendo estas 3 características en claro en tu vida, vas a poder entender cómo piensa Dios y cómo vos podés llegar a pensar como Dios piensa. Amén. Así que es tan importante este mensaje, como cada domingo todos los mensajes, pero como decía el pastor Julio, espero que puedas prestar atención esta mañana, porque si eres como yo, que lucho todos los días por hacer las cosas que a Dios le agrada, para poder decidir siempre bien como Él decidiría, de que cuando le pido algo sea que lo pido en el nombre de Jesús, porque sé que lo pediría como si Jesús lo pidiera. Esta es una de las herramientas que vamos a poder ver desde la Biblia para pensar bíblicamente. Amén. Así que presta atención, comenzamos este viaje. Y cuando la Biblia dice, hermanos, vosotros tenéis la mente de Cristo. ¡Wow! ¿Cómo que tengo la mente de Cristo? Entonces, ¿por qué no puedo vivir como Cristo? ¿Por qué no puedo hacer las cosas, ni pensar, ni decidir como Cristo si tengo su mente? ¿Cómo llego a vivir de esa manera? Bueno, espero que esta mañana juntos lo podamos hacer. Vamos a ver el primer punto. Para pensar bíblicamente tenemos que tener un correcto y alto concepto de quién es Dios. ¿Y saben quién es Dios? Vamos a Daniel capítulo 4, versículo 35. Uno de los textos que vamos a ver esta mañana, pero vamos a comenzar con este. Ese Dios que nosotros debemos conocer de la manera correcta es el que dice que todos los habitantes de la tierra, Daniel 4, 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Ese es el primer concepto que tenemos que tener claro de Dios. Dios es soberano sobre todo lo que Él ha creado. No hay nadie que detenga su mano. No hay nadie que le pueda decir, ¿y tú qué haces? ¿O tú por qué lo haces? ¿Cómo consideramos a Dios en nuestra vida? ¿Somos aquellos que somos capaces de poner a prueba a Dios? ¿Somos aquellos capaces de decirle a Dios, ¿qué tú haces? ¿Por qué me lo haces? Somos considerados como nada. Pero estamos rodeados de teologías, rodeados de ideologías, de teorías donde dicen que tú eres un campeón, que tú mira dentro de tú mismo que hay algo tan bueno, que hay algo siempre tan bondadoso, que tú eres capaz de, que si te miras a ti mismo tú puedes conseguir, que si tú siempre sentado en uno mismo. Y recordemos algo, el problema comenzó en el Edén cuando le creímos a Satanás diciéndole que íbamos a ser como Dios, soberano sobre todo. Así que el correcto concepto de Dios, hermano, es que Dios es soberano sobre todo y nadie le va a poder, ni le dijo, ni le podrá decir qué haces y por qué lo haces. Leamos Isaías
46:9. Isaías 46:9. Dice la palabra de Dios: acordado de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. Mira lo que dice el 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Yo lo he pensado y también lo haré. Ese es el Dios que debemos creer. El Dios que hace y determina todo. ¿Y saben por qué lo sabe todo? ¿Saben lo que es la omnisciencia de Dios? No porque sabe lo que va a pasar, porque ve el futuro. Es porque Él decretó cada uno de nuestras vidas y el futuro. Por eso sabe lo que va a pasar. Ese es el Dios que debemos creer. Ese es el concepto de Dios. Pero sabemos que Jesucristo es Dios. Amén. ¿Y qué dice respecto a su Hijo, a quien mandó? Para que pudiéramos conocer a Dios de manera más íntima, no solamente por medio de la revelación de las cosas hechas, sino de manera en la plenitud de quién es Dios por medio de Jesucristo. Filipenses capítulo 2. Vayamos allí también, lo leamos. Creo que muchos lo sabemos de memoria. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. ¿Recordamos? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es el Dios que vos y yo debemos creer. Esa cosa, esta teología que la palabra de Dios nos muestra acerca de Jesucristo es realmente incomprensible, querido hermano. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Todopoderoso. Jesucristo es el Cordero, amén, pero también es el León que vendrá. Jesucristo es el Majestuoso, el dueño de todo, que vimos que no hay quien detenga su mano. Pero cuando Él hablaba de sí mismo decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Dios que tenemos es Dios que lo conocía todo, pero como humano, ni aún el Hijo sabe cuándo vuelve, cuándo será el regreso. Como hombre tenía sus limitaciones, se despojó a sí mismo, aunque lo sabía todo. Es el creador del universo y el que lo sustenta todo, pero Él tuvo hambre y sed. Él es el único ser existente que no depende de nada, pero cuando vio y entrando a Jerusalén, lloró, se entristeció. Sus entrañas se compugieron porque les veía como perdidos, como sin pastor. Es ese Dios que, siendo justo, murió por los injustos. Ese es el Dios incomprensible, de manera cabal que vos y yo tenemos que creer. Ese Dios, querido hermano, para poder entenderlo y entender ese concepto correcto de Dios, a veces tenemos que pensar, ¿qué no es Dios? Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero tiene un concepto justamente contrario a lo que es Dios. Y por eso siempre digo, ¿podemos saber de Dios si no estudiamos teología? Sí. Podemos saber muchas cosas de Dios sin estudiar teología. Pero el problema es que si no estudias teología, esas cosas que quizás sepas de Dios, que pueden ser muchas, estén equivocadas. Hay mucha gente que tiene equivocado el concepto de Dios, aún yendo a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es el que va a solucionar tus problemas. ¿Quién es Dios? ¿El que soluciona tus problemas? Porque puede ser de esos que se acercaron a Jesús por los panes y los peces. Ese no es Dios. Ese no es el Dios que vos debés creer para poder pensar y conocer correctamente a Dios. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis el fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entretenerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Te das cuenta? ¿Qué mensaje estamos recibiendo de un montón de iglesias? Ven a Cristo. ¿Querés coche? Ven a Cristo. ¿Querés sanidad? Ven a Cristo. ¿Querés que tu familia se mejore? Ven a Cristo. ¿Querés que tu hijo vuelva a Dios? Vení a Cristo. ¿Querés? Pero pacta primero. Porque la bendición parece que hoy se comprara. Esta semana había un pastor diciendo, no les profetizo más porque solo he visto $200 en la ofrenda. Si no pone más, no les sigo profetizando. Lo que tengo aquí, te lo vas a perder. Y gente diciendo amén y gritando, hay que poner más. Querido hermano, ¿qué concepto tenemos de Dios? ¿Es el que soluciona estos problemas? Porque acá acabo de leer que vamos a tener un montón de problemas y encima cuando los tengamos por causa de Cristo, dice que nos sintamos súper felices. ¿Qué concepto tenemos de Dios? A veces no es tan correcto como pensamos, querido hermano. Querido hermano, el concepto correcto de Dios es que tú estás conociendo a Dios no para entretener tu conciencia, ni calmar tu conciencia. ¿Cuántas veces vos estás hablando a una persona, le querés hablar de Dios y te frena en seco diciéndote, no, si yo creo en Dios? ¿Cómo no vas a creer en Dios? Te dice, o sea, está bien, yo ya creo. He calmado mi conciencia. ¿Qué conozco? Que tengo que hacer un par de cosas buenas, que llevo una vida más o menos coherente con que no soy homicida, ni ladrón, ni esto, ni lo otro, y suficiente. No es para calmar las conciencias el conocimiento de Dios correcto. Vayamos a un pasaje, 1 Corintios 10:31. Lo hemos estado leyendo mucho estas semanas dentro en la iglesia. 1 Corintios 10:31. Fíjate. Para calmar tu conciencia, conocer a Dios, no, querido hermano. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. Conocer correctamente a Dios, tener un concepto correcto de Dios es vivir para su gloria. Y para que anoten Isaías 43:7, dice, todos los llamados de mi nombre son llamados para mi gloria, para vivir para su gloria. Este pasaje lo vamos a repetir más adelante. Querido hermano, somos su pueblo. Fuiste llamado para vivir para su gloria, no para conocer a Dios y calmar tus conciencias respecto a otro. Querido hermano, cuando decimos que conocemos correctamente a Dios, no estamos diciendo que vamos a conocer cabalmente a Dios. Y este es un punto muy importante, hermanos, para entender correctamente a Dios. ¿Saben que la Biblia dice en el Salmo 96:4? Lo busquemos ahí y anótenlo. Y anoten también el Salmo 145:3 para que tengan argumentos en la palabra para esta enseñanza. Salmos 96:4. Dice allí la palabra de Dios. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todo los dioses. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y temible sobre todo los dioses. 145:3. Mira lo que dice este pasaje.
Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y fíjate lo que dice aquí. Y su grandeza es inescrutable. ¿Saben qué significa inescrutable? Que no se puede conocer a profundidad. Algo que no es posible de medir. Y hermanos, muchas personas dicen, esto que conozco, que no puedo conocer de Dios, a mí me parece algo negativo. No conocer a Dios cabalmente a profundidad parece fuera de negativo. Pero realmente esto que parece negativo, la inescrutabilidad de Dios, es algo positivo realmente para vos y para mí. ¿Sabés qué significa? Que hay cosas que Dios va a hacer a través de circunstancias que no las vamos a entender. ¿Eso entiendes de parte de Dios? Porque los hombres somos alguien que siempre está queriendo que Dios te dé respuestas. ¿Y qué hay si Dios no te da respuestas? Lo que leímos al principio. ¿Y quién hay que le diga qué haces? ¿Y quién hay que le diga por qué lo haces? Hermano, el concepto correcto de Dios es que Dios es inescrutable y Él va a hacer cosas que no vamos a entender. Y encima otra cosa. Esta inescrutabilidad de Dios, ¿sabes qué también te viene diciendo? Que las cosas que no te van a decir justamente porque ni siquiera las podrás entender. Nos habla de lo finito que somos. Querido hermano, Dios a veces nos da directrices a través de las circunstancias sin medir palabras, solamente por los hechos que nos suceden. Y no te va a dar explicaciones. Eso es un correcto entendimiento de la inescrutabilidad de Dios. Que Dios no se puede medir. Dios no se puede saber todo. Pero justamente para que podamos depender de Él. Romanos 12:2, ¿qué dice? Que nos transformemos no conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que seamos capaces de comprender cuál es su buena voluntad. Agradable y perfecta. El tener el correcto conocimiento de Dios, de que es inescrutable, a vos y a mí nos hace descansar y confiar en esa perfección de la voluntad de Dios para nuestra vida y creerle a Él. Ahora, como aplicación, ¿qué me lleva a entender estos conceptos de Dios correctamente? Ser personas reverentes. ¿Qué es una persona reverente? Yo ante esta majestad de Dios, ¿qué podría hacer? Tú y yo ante la majestad de Dios, ante esta forma de que no podemos conocer a Dios cabalmente, ¿qué nos lleva a hacer? Inclinarnos. En reverencia. En temerle. Hoy, ¿cuánta gente desafía a Dios? Pero como leímos en Filipenses, un día toda lengua confesará que es el Señor. Y cuando lees Apocalipsis y ves que en el momento del juicio, dice que las personas se esconderán en las montañas y rogarán que las piedras le caigan sobre su cabeza con total de no estar delante de Dios en ese momento. Los que hoy se burlan de Dios. Ahora quiero decirte una cosa, querido hermano. Yo no sé cuál es tu condición de corazón. Pero sabes que eso mismo, lo puedes vivir dentro de 10 segundos si te mueres. Y no estás con Cristo. Porque estos eventos que yo estoy comentando, escatológicos, en la eternidad, que no hay tiempo, ocurren en un abrir y cesar de ojos. Uno se muere y después de esto hay juicio. Entonces no tenés toda la vida para pensarlo. Aún puedes decir, sí, yo confieso a Dios, pero no conoces quién es Dios. O todavía estás jugando con Dios. Ya tendré tiempo, ya me pondré las pilas con Dios. ¿Qué pilas? Si no sabes cuándo tenés tiempo. ¿Cuándo te dura la pila? Yo llegué hasta los 50, pero no lo sé todo. Hermanos, esto nos lleva a ser reverente. ¿Y sabes qué significa ser reverente? Es dejar nuestras vidas y nuestros propósitos por los suyos. Si no conozco todo lo bueno que me tiene que pasar, si no conozco lo que tengo que decidir, si me va a ir bien y mal, mejor descanso en esa inescrutabilidad de Dios, majestad, que es digno de suprema alabanza, que tiene una voluntad perfecta, y me entrego a la vida que Dios quiere. Es una teología correcta.
de conocer a Dios. De cómo Él está mayor, cómo Él es mayor que yo, supremo, soberano, pero que se entregó por mí en la cruz. ¿Cómo no descansar mi vida en Él? Hermano, a veces los propósitos de nuestros son totalmente o diametralmente opuestos a lo que Dios quiere. Pero sin embargo seguimos siendo necios y yendo para el lado que Dios no quiere que vayamos. Y no significa que lo que estás decidiendo sea malo. Significa simplemente que estás yendo en dirección equivocada. Eso es tener un correcto concepto de Dios para poder llegar a pensar como Dios piensa. Saberte quién es Dios, querido hermano. Según la teología que creas, es lo que vives. Por eso es tan importante tener el concepto correcto de Dios. Porque muchos dicen, yo creo en Dios, pero viven como un diablo. Entonces, ese conocimiento de Dios, esa teología de Dios, es la que hace que vivas como vives. Porque no conoces a Dios. Vamos al segundo punto, hermanos. Un supremo, un correcto concepto de las Escrituras. ¡Wow! Y esto es muy importante porque todos estos conceptos de Dios que te comenté ahora están basados en las Escrituras. Ahora, como palabra de Dios, yo quería explicarte unos conceptos antes de pasar a ver realmente el concepto de las Escrituras. ¿Saben que en la palabra de Dios, el concepto palabra de Dios ocurre como varias acepciones tiene? Y una de ellas es como persona. ¿Quién es la palabra de Dios como persona? Jesucristo. ¿Cuáles son los textos que tenemos? Juan 1:1. Y el versículo 14 dice justamente, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso se refiere justamente a Jesucristo como palabra de Dios en forma de persona, encarnada. Y en Apocalipsis también, si lo quieren notar, 19:13, dice Juan en la visión, he aquí el verbo de Dios. O sea que como persona tenemos la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios aparece en la Biblia como discurso de Dios. Y eso se refiere al decreto de Dios. Lo que está en la palabra de Dios son los decretos de Dios, el discurso de Dios. No es un discurso de Pablo, ni de Moisés, y ni ninguno de los escritores. Ya vamos a ver por qué no es así. Pero, hermanos, dos conceptos importantes que tienen que tener claro. Como palabra de Dios, como persona de Jesucristo, como discurso de Dios, significa que esto es un decreto de Dios. Un mandamiento. No es un consejo, querido hermano. Acá no estamos viendo un consejo para ver si seguimos o no. Es el discurso de Dios. También Dios vemos que habló directamente. La palabra de Dios, Dios le dio a veces directamente. ¿En qué momento, por ejemplo? ¿Cuándo? ¿En qué momento Dios habló directamente, en forma audible? ¿Cuándo, por ejemplo? En Génesis, con Adán. Cuando hablaba con Adán y escuchaba su voz. Pero también vimos que habló con Moisés. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuándo? El bautismo, amén. O sea que vemos a Dios como palabra de Dios, dando el discurso, dando decretos y hablando directamente con el hombre en ciertas ocasiones. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Para que vayas pensando en la importancia que Dios le dio a través de la historia a su palabra, a lo que Él dice. A veces también Dios, y lo vemos, habló por medio de labios humanos. Y eso serían, por ejemplo, los profetas. ¿No? A lo largo del Antiguo Testamento lo vemos. Por ejemplo, Deuteronomio 18, del 18 al 20, si lo quieren notar, es cuando Dios dice que Él iba a hablar por medio de los profetas. Así que vemos la importancia que tiene realmente la palabra de Dios y que Dios se interesó en revelarnos lo que Él quiere que conozcamos de Él. Y por supuesto el final, como palabra de Dios, la forma escrita, lo que tenemos aquí. Y acá quiero que vayamos a dos textos muy conocidos. 1 Timoteo 3:16 y 1 Pedro capítulo 1, versículo 19-20. Vamos ahí a esos dos textos que, por la gracia de Dios, lo tenemos muy en claro en esta iglesia, pero siempre es bueno refrescarlo. 1 Timoteo
capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, perdón. Sí, Julio, gracias. Segunda de Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra toda escritura, ¿no? Fíjate, todo escrito significa literalmente en el griego. Todo escrito, la escritura es un término técnico que solamente se refiere a la escritura del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero justamente la prueba de que la palabra de Dios y toda escritura, como técnicamente hablando, escrito, es la del Antiguo Testamento, lo vemos a Pedro, ¿sí?, diciendo de Pablo que las escrituras del Antiguo Testamento son tan escrito, como los que dijo Pablo, dándole validez al Nuevo Testamento como escritura, en forma técnica. Entonces, ¿qué podemos decir? Todo escrito, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirado por Dios. La palabra allí es theoneptus, que significa soplada. No es una inspiración, no es una música inspiradora. No se dio diciendo, a ver, Julio, te pongo algo en el corazón y de lo que, ¿cómo te inspiro lo que dije? Escribí. No. Eso no existe así, no fue así. No fue una música inspiradora. Fue soplada por Dios, exhalada, fue lo que salió de la boca de Dios. Y cuando dice toda escritura, vuelvo a decirte, significa que lo que está escrito en su totalidad, cada palabra. Por eso no podemos despreciar la importancia de las palabras en la escritura. Recuerdo cuando vimos el domingo pasado las palabras rema que usó Jesús, lo mismo que usó la palabra en Efesios. ¿Por qué significa lo mismo? ¿Por qué no usó logo si no usó rema? Porque tiene significado distinto. Porque tiene una importancia. Porque la palabra de Dios es perfecta. Entonces, todo el discurso de Dios, todo el decreto de Dios, todo lo que está escrito, no la tradición ni el magisterio. Hermano, mi predicación, ni la de Julio, ni la de ninguno de los predicadores de este planeta, es inspirado. Yo lo que estoy diciendo no es la palabra de Dios ahora en este momento. Yo solo digo, cuando leo la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Porque el autor de la Escritura, los autores, no fueron los inspirados. El texto es inspirado. Porque cuando habla de que los autores fueron inspirados por el Espíritu Santo, usa otra palabra, es el verbo fero, que significa movido, llevado. ¿Y de dónde sacó esto? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. Por eso te hablo de la importancia de las palabras. Perdón, 2 de Pedro, voy a decir primero y es segunda. Ahora de vuelta, 1 de Pedro y es segunda. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Tenemos también, ahí cuando dice palabra, tenemos también, ¿sabe por qué Pablo está diciendo eso? Pedro, porque él está relatando el momento, en los versículos anteriores está relatando lo que él vivió con la transfiguración en el monte, con Jesús. Y Pedro está diciendo, tenemos también, o sea, diciendo, a pesar de que yo, apóstol, estuve en la presencia de Dios, lo vi a Cristo transfigurado, hay algo más seguro que lo que yo te puedo decir, dice Pedro. Porque el orden en el griego está diciendo, pero también es más seguro la palabra profética. ¿Y qué es la palabra profética? Las Escrituras. Mira lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacer bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y fíjate lo que dice aquí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía
de la Escritura, la palabra profética es la profecía de la Escritura. Es la misma. Por eso me refiero a lo que te estoy diciendo. Es de interpretación privada. ¿Sabéis qué significa eso? Que lo que está escrito aquí, la palabra profética escrita, no nació de ninguna humanidad. No fue de voluntad humana. No fue, dijo, bueno, a ver, vino Jesucristo, dijo tantas cosas. A ver, apóstoles, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a escribir algo? Sí, tendríamos que poner algunos títulos, ¿no? Algo de lo que enseñó Jesús. No. No es de interpretación privada. No nació de voluntad humana ni de iniciativa humana. Sino, el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y ahí no usa theoneutos, no es soplada. Significa fueron llevados. Es la palabra fero, que es movido. La misma palabra está usada en el libro de Hechos, cuando dice que una barca fue inspirada, fue llevada, fue movida por el viento. Aquí está diciendo, fueron movidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiero decirte, hermano? Que esta palabra de Dios es la única inspirada por Dios. Es el único discurso de Dios. Es el único autoritativo. Ni la predicación de la iglesia, ni la tradición de la iglesia católica, ni el magisterio, nada se compara a las escrituras, porque ninguna de ellas es inspirada por Dios, solo el texto. Todo lo que tenemos aquí. Por eso, mi preocupación tan grande a veces es que tenemos la Biblia y al lado otros escritos para guiar nuestra vida. Y eso es preocupante. Porque los escritos, hermanos, pueden ser buenísimos. Pueden tener una sabiduría loable. Pero siempre tendrán que estar filtrados por la palabra de Dios. Cuando vos lees la Biblia, hay seguridad. Porque es la única perfecta. Porque es la única que es soplada por Dios. Porque es la única que no tiene una invención humana ni un origen humano. Y que todo lo que dice, cada palabra, es lo que Dios quiere que conozcamos nosotros de ello. Hermano, este concepto alto de la Escritura, ¿saben qué? Es relevante. ¿Saben qué es algo relevante? Algo que tiene un valor que no se puede comparar con nada. ¿Saben que la palabra de Dios en el Salmo 119, que tiene 175 versículos, o 176? El otro día me jugaron, ¿qué? ¿175 o 176? ¿Cuántos son? ¿Cuántos versículos? El Salmo 119. ¿Cuántos versículos tiene? A ver. 170 y... Búsquenlo. ¿No me van a trabajar a mí solo? 176. Bien. 176 versículos que hablan de lo mismo. De la Escritura, de la palabra de Dios y de la importancia. Claramente no vamos a leerlo todos. Tengo muchos aquí para leer. Pero mira, en ello encontramos, dice... Del 23 al 32 podemos encontrar esta riqueza. Escucha, dice que vamos a encontrar consejos que nos sustentan, pero consejos que tenemos que estar apegados a ellos. Esos consejos, cuando nos apegamos a ellos, nos vivifican. Si meditamos en ellos, nos hará entender. Le estamos rogando a Dios que nos conceda esa ley, pero hay una cosa de responsabilidad que tenemos que hacer. Dice que tenemos que escoger, que debemos ejercitar esa fe. Esa es nuestra responsabilidad. Dice que es como el oro, pero tenemos que estimarlo, porque podemos tener oro allí y no tenerlo en cuenta, o no darle valor. Como hablamos del tesoro, ¿no? Del tesoro perdido, ¿no? Del tesoro ahí de gran valor. Podemos tener un tesoro y no darnos cuenta de su valor. Y no esconderlo, no guardarlo, no atesorarlo, no cuidarlo. Todo eso dice ahí el Salmo 119 y más. Pero la palabra de Dios dice algo también, querido hermano, que es un espejo, amén. ¿Se acuerdan que es un espejo? ¿Qué más es la palabra de Dios? Que ustedes saben. Es un martillo que te desmenuza o no. Te deja hecho polvo a veces. Es un fuego.
que te prueba. Y cuando prueba y empieza a quemar y empieza a haber presión, ¿qué sale? Impurezas. Según qué metal pase por el fuego, hasta sale olor. Y feo. A veces así la palabra de Dios en nuestras vidas. Empieza a quemar y lo que sale es olor feo. A veces nos rompe y nos desmenuza. A veces es un espejo que con lo que miramos no nos gusta nada. ¿Saben que a toda la escritura se le llama el canon, ¿no? ¿Saben qué es el canon? Una vara, una regla para medir. ¿Tú consideras correctamente que la palabra de Dios es la vara para medir tu vida? Porque yo veo a muchos cristianos midiéndose con un montón de cosas sucias. Y creyéndose que están muy bien. Porque si vos te medís con cosas sucias, puedes parecer muy limpio. Pero medite con algo perfecto, puro, santo, recto, como es la palabra de Dios. Es la vara a medir, querido hermano. Lo que dije, no es para calmar nuestras conciencias. Nosotros a veces nos medimos con rudimentos humanos y mundanos. Ayer mismo escuché una frase de un cristiano diciendo, yo no soy mejor que muchos, pero tampoco peor que otros. Eso es calmarte la conciencia. Ya vamos a ver el tercer punto cuando veamos lo que somos. Vas a ver si después podés decir, yo no soy peor que aquel, pero tampoco no soy mejor que aquel, pero tampoco peor que otro. Eso es un concepto mundano, de un rudimento mundano para medirte. Hermano, esta mañana ustedes, seguramente, sobre todo las mujeres, porque son más bonitas, más guapas, se han mirado el espejo, ¿no? Todos hemos mirado el espejo esta mañana. Bueno, a ver. Bueno, algunos no. No, mentira. Y no hemos peinado, las chicas se han pintado, se han adornado. Y no hemos mirado el espejo. ¿Pero saben cuál es el espejo de la Biblia? ¿Ustedes encontraron algún texto que hable y que le diga cómo es el espejo, cómo vamos a ser mirados? Está en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ese es el espejo de la Biblia. Si me estás escuchando esta mañana, podés parecer que tú estás muy bien delante de muchos. Y ante el espejo tú te ves muy bien. Pelirroja, morochita, rubia, canosa, y puedes tener tu pinta de acuerdo a ello, y muy bonito, y vemos todo bonito. Pero Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice algo de la palabra de Dios tremendo. Yo lo he compartido muchas veces, pero este concepto correcto de las Escrituras nos lleva a volver a mirar este pasaje correctamente. Porque este es el espejo, hermano, que vas a estar un día que te van a ver como eres realmente. Dios mismo te va a ver como eres. Y un día dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Literalmente está diciendo, voy a cortar la cabeza, voy a quitarte y vas a ver lo que hay adentro. Porque nosotros ahora nos vemos en un espejo y vemos lo de afuera y somos re bonito y guapo. Pero cuando se vean los pensamientos y las intenciones, el verdadero espejo de cuando Dios te mira, ¿qué va a ver? Un concepto correcto de las Escrituras, hermano, te hace entender que Dios mira tu corazón. Y aunque no vivamos para los hombres, o está mal vivir para los hombres, tenemos que vivir para Dios. Querido hermano, Dios también da directrices de cómo vivir con los hombres. O sea que no es que yo tengo mi corazón tranquilo y hago lo que quiero. Total, Dios me conoce. Sí, pero
Fíjate cómo te va a conocer, ¿eh? ¿Cuál fue la intención de hacer lo que estás haciendo? Porque parece que no amaras a los demás. Parece que no te importaran los demás. Parece que no te importara la iglesia. Parece que no te importara ni tus hijos. No te importara ni nada. Pero tú estás bien delante de Dios. ¿Con qué espejo te estás mirando? Porque eso no dice la Biblia. La relación con Dios es vertical, pero se refleja siempre en la horizontal, querido hermano. Y no hablo de que te puedan ofender muchas personas porque vos estás siguiendo a Dios y no quieras pecar. Que se ofendan y que se enojen, no pasa nada. Pero andar por la vida no importándote a los demás, pretendiendo que estás bien con Dios, eso tampoco es bíblico. Por eso el correcto concepto de las Escrituras es tan importante, querido hermano. Hablamos, como siempre con Julio, de que seamos cristianos integrales. Una correcta relación con Dios te va a llevar a una correcta relación con los demás. En el ámbito sobre todo de la iglesia, obviamente, no estoy hablando del mundo, porque contra el mundo nos dice la Biblia que no somos amigos del mundo, así que no estoy hablando del mundo, ¿eh? No estoy hablando de cristianos guay, que se llevan bien con todo el mundo, porque eso no sería bíblico. Algo falla. No lo digo yo, lo dice primero Juan. Entonces, querido hermano, ¿por qué quiero decirte el concepto correcto de las Escrituras? Porque hay un concepto que estamos tan equivocados y muchos viviendo de una gran manera equivocada. El concepto de salvo siempre salvo. ¿Amén o no? La doctrina de salvo siempre salvo. ¿Amén o no? Sí. ¿Pero vos sabés lo que significa correctamente, bíblicamente eso? Porque muchos diciendo, yo una vez hice la oración de recibir a Cristo en mi corazón y yo ya soy salvo. Y vivo como un diablo. Y no me interesa Dios. No me interesa su obra. No me interesa su iglesia. ¿Salvo siempre salvo? Entonces, ¿dónde entra el pasaje de Mateo 7:22? Que muchos dirán ese día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas. Y Él diga, apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo puede ser? Pero si yo hice una oración un día. Y la Biblia dice que salvo siempre salvo. O sea, no le dice la Biblia así, pero no dice el texto, pero hay seguridad de salvación, amén. Entonces, ¿cómo vivo esto? Hermano, la Biblia dice que el salvo, siempre salvo, la seguridad de salvación es totalmente bíblica y a lo largo de todas las Escrituras, nunca se contradice, pero dice que el que permanece en él lleva fruto. Y Lucas dice 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hoy muchos reclaman, soy salvo, siempre salvo, pero Dios no es su Señor. Y querido hermano, para que Jesús sea tu Salvador, primero tiene que ser tu Señor. Si no, no es tu Salvador. Eso dice la Biblia. Por eso Jesús le dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque le llamaban Señor, pero no lo era. ¿Por qué no lo era? Porque se creían que eran siempre salvos, pero vivían como un diablo. Porque se creían en una salvación que nunca les perteneció, porque nunca reconocieron al Señor como Señor. Querido hermano, para que Dios sea tu Salvador, primero tiene que ser tu Señor. Y eso se muestra en los frutos de la vida. Así que no estoy hablando de la salvación por obras. Estoy hablando de una evidencia, como habla Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras. Ya está. Es simple. Eso es siempre salvo. Vamos al tercer punto. Una antropología correcta o un concepto correcto de quién eres. ¿Quiénes somos, hermanos? ¿Recordar cómo pensar bíblicamente? Tener un concepto correcto de quién es Dios. Un concepto correcto de las Escrituras. Pero ahora hay algo con lo que luchamos. Todos los días, cada uno de nosotros. Un correcto entendimiento de quiénes somos. Somos unos pecadores, amén. Pero también te reconoces incapaz.
Somos incapacitados, hermanos, ¿eh? En Cristo fuimos adoptados hijos suyos. Ahora, la mayoría de las personas cree esto, que somos pecadores, que sin Cristo no podemos hacer nada. Lo sabemos correctamente, pero ¿sabes qué? En la vida diaria no nos recordamos casi nunca eso. Porque estamos siempre enfrentando las cosas por nosotros mismos, como si nosotros fuéramos capaces. Y para pensar como Dios piensa, tenés que reconocerte lo que eres, un incapacitado. ¿Dónde dice la Biblia que soy un incapacitado? ¿Dónde dice la Biblia que soy un pecador? ¿Dónde dice la Biblia que no puedo sin Cristo? Anota los textos. Romanos 3, 10 y 11. Romanos 3, 23. Romanos 6, 23. Efesios 2, 1. Ahora, pareciera que cuando llegamos a Cristo, no tenemos, aunque tenemos el poder de vencer el pecado, nuestra naturaleza está allí. Y recuerden que la naturaleza pecaminosa que tenemos está infectada en todas las áreas de nuestra vida. En Génesis capítulo 6, versículo 5, Dios dice que todos los pensamientos y los designios del hombre eran malos. Todos. Fue cuando Él dice que se había arrepentido y los iba a quitar de la tierra. Obviamente Dios no es hombre para que se arrepienta. Ahí está usando un antropopatismo que se llama, que es Dios dando a entender con rasgos humanos para que nosotros podamos entender sus sentimientos. ¿No? Para que nosotros podamos entender lo que Él siente de una manera humana. Amén. Entonces, querido hermano, hoy vivimos en un mundo donde nos creemos campeones y capaces de resolver toda nuestra vida y no nos reconocemos lo que somos. No hay ni uno justo, ni uno bueno, ni a quien busca a Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos separados de Dios. Vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Todos esos textos son los que acabo de leer recién, que usted no notó. Pero claro, nos creemos aún libres. O sea, sabemos que somos pecadores, que somos incapacitados, pero ahora nos creemos totalmente libres de hacer lo que querramos con nuestras vidas. Eso no es un concepto correcto de quiénes somos, ¿eh? Porque realmente tú eres libre. ¿Sabes para qué eres libre? Para decidir el pecado que vas a cometer mañana. Para eso eres libre. Y me incluyo, no estoy hablando solo de ustedes. En esa libertad somos. Estamos tan libres para escoger el pecado que vamos a hacer mañana. Esa es la libertad que tenemos hoy día. Por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Te reconoces así? ¿Te reconoces que necesitas a Dios sí o sí? ¿Sabe qué pasa? Que quiero leer un texto que, mira, me encantó porque Isaías 47, 43, 7 de lo que leímos, los que son llamados de su nombre, para su gloria son llamados. Y vos decís, sí, yo sé que tengo que vivir para la gloria de Dios. Pero, ¿cómo yo vivo en esta vida para la gloria de Dios? Entendiendo quién soy. Amén. Pero después, ¿saben qué pasa? Que la mayoría de nosotros no entendemos ese propósito de vida que tenemos. El hecho de por qué estás vivo. ¿Por qué no? Mira, yo te pregunto, ¿por qué Dios no nos salvó el día que nos convertimos? Entró Cristo en nuestro corazón y dijo, bueno, ahí está, vengan conmigo. ¿Por qué estamos aquí? Estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos aquí para ser formados en el carácter de Cristo. Somos aquí la iglesia, por eso no hay llaneros solitarios, no existe un cristiano solito, porque fuimos insertados en un cuerpo capacitado con dones para servirnos y así formar el carácter de Cristo en el hermano, a través de nuestras vidas, y así entre nosotros. Esto lo dice Efesios capítulo 4. Querido hermano, este propósito te lleva a un texto que quiero que leas y lo entiendas de una manera correcta. Romanos 14, 8. Vamos allí. Hermano, ¿cuál es el propósito de tu vida? Puedes tener 50 años, 60 o 30, o los pibes allá 15, 18, 20. Qué linda edad, ojalá pudiera volver uno.
Romanos 14, 8. Mirá, chicos, ustedes que recién comienzan y a los que estamos ya avanzados, mirá lo que dice. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, ¿de qué? Del Señor somos. Ezequiel, tú no eres dueño de tu propia vida. Fuiste salvado y sos de Él. ¿Por qué vives como si fuera tuya tu vida? Si sos de Él. Si vives, vive para Él. Y si te mueres, mueres para Él. Porque eres de Él, no eres más tuyo. Hermano, ¿por qué nosotros tenemos una agenda y aparte de Dios? Por eso nos pasa, por eso vivimos como vivimos, por eso no podemos pensar bíblicamente. Porque nosotros tenemos una agenda y Dios. Hermano, tú ya no tienes una agenda el día que Cristo te hizo su Hijo. La agenda es la de Dios. Y puede estar diametralmente opuesta a la que tú vives. Querido hermano, veo entre nosotros que estamos emprendiendo negocios. Yo tengo ahora una fábrica, hay gente emprendiendo en negocios, carreras, estudiando. ¡Wow! Una agenda espectacular, buenísima, son muchas cosas bonitas para hacer. Pero, ¿es eso primero y al lado Dios? ¿O en eso está Dios? Y todas esas cosas las administramos según la agenda de Dios. Porque de Él somos. Y tu vida no es la mejor vida que tú tienes que vivir aquí. El plan maravilloso para tu vida que nos explican en las iglesias no es que tú seas la gran empresaria, el gran empresario, el titulado, el licenciado. Es que eres de Dios y tienes que cumplir su propósito, que es darle la gloria en la licenciatura, en la fábrica, en la empresa y en todo lo demás. Esa es tu agenda de ahora en adelante, cuando te ha llamado Dios a pertenecer a su pueblo. Entonces, el correcto concepto de Dios, el correcto concepto de las Escrituras, que es lo que Dios quiere que sepamos de Él, y el entendimiento de que lo que sos eres un incapaz que en sus manos te hace capaz ¿de qué? De vivir para Él. Tú no vives para ti. Dice, de Él somos. ¿Por qué vivimos como si fuéramos nosotros los dueños de nuestra vida? Por eso no podemos pensar bíblicamente. Yo quiero esto, pero el Señor quiere otra cosa. Pero es mi vida. ¡No! ¡No es tu vida! Eres de Cristo. Hermano, para terminar, ¿cómo yo vivo un día ahora para la gloria de Dios? ¿Cómo yo ahora digo, bueno, a partir de este domingo, el día lunes voy a empezar a pensar bíblicamente? ¿Sabes cómo sería? Que me levanto el lunes, con la rutina del trabajo, con todo lo que no nos gusta hacer a veces, ir a la facultad, estudiar, ¿no? Tantas cosas que tenemos que hacer. Me levanto y digo, este día lo vivo para la gloria de Dios. Me levanto. Mientras voy viviendo el día, voy considerando vivir para la gloria de Dios en todas las cosas que tengo que decidir. Y cuando me descanso a la noche, me acuesto y digo, a ver, ¿he vivido para la gloria de Dios? Y si no lo he hecho, tengo otra nueva oportunidad mañana para levantarme y decir, hoy voy a vivir para la gloria de Dios. Me fijaré en el día cómo estoy viviendo, llegaré en la noche y decir, ¿he vivido para la gloria de Dios? ¿Puedo descansar tranquilo que he vivido para la gloria de Dios? Y así sucesivamente cada uno de tus días. Y te vas a dar cuenta que ya no empiezas a vivir tú, sino que ahora lo que vives, lo vives en la fe del Hijo de Dios, ¿no? Como dice el texto. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, facultad, empresa, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que hermano, recuerda esto, y con esto termino, de verdad. Una filosofía bíblica de pensamiento nos ayudará a no ir tras una vida carismática
Yo les veo y parecen unos cristianos. Dan gusto, hermano, de verles. Pero pensar bíblicamente no te va a llevar a que yo, los pastores o entre los hermanos nos veamos, sino que realmente seamos fieles a su palabra. Porque de ella daremos cuenta de todo lo que hagamos. A Dios. Amén. Oramos. Dios y Padre, te agradezco por este día. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos brindas. Gracias, Señor, porque en cada momento de nuestras vidas podemos ver una oportunidad tuya en cada uno de nosotros para saber, aprender de ti y así poder vivir para tu gloria, Señor. Realmente eres tan bueno con nosotros. Dios, nos has dado tanto. Te agradecemos tu cuidado en nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor, queremos vivir vidas que te agraden, Señor. Vivir vidas para ti, realmente, Señor, porque nos reconocemos necesitados de ti, Señor. Padre, gracias por tanto amor derramado por nuestras vidas, sin merecerlo. Señor, yo te ruego por cada hermano que está aquí, Señor. Que cada uno de nosotros podamos reflejarte, Señor. En nuestras charlas, en lo que vemos, en lo que escuchamos. Señor, que realmente vivamos para tu gloria. Hemos sido llamados para vivir para tu gloria. Nos salvaste para estar contigo en la gloria. ¿Cómo no vivir de otra manera, Señor? Pero yo te agradezco, Señor, por esta iglesia. Esta preciosa iglesia que nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en la vida de mis hermanos. Gracias por todo lo que harás. Señor, te necesitamos. Ayúdanos. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén.